se intitula El lenguaje normativo. Muy bien. Empezamos con una frase de John Robstein que nos dice: haz justicia con alguien y acabarás por amarlo, pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo. Continuamos. Analizamos estos puntos en particular: el lenguaje normativo y las diversas acepciones de la palabra derecho. Empezamos por las normas morales. Bueno, en el lenguaje normativo, en particular, vamos a hacer referencia, compañeros, a normas morales, a normas religiosas, a normas sociales y a normas jurídicas. Hay veces que las normas no se encasillan en un solo punto del lenguaje normativo. Hay normas que no solamente son morales, sino inclusive son religiosas. Hay normas religiosas que inclusive se trasladan a ser normas jurídicas. ¿Se entiende, compañeros? Hay normas que en un principio eran solamente normas sociales y se trasladaron a ser reguladas en un ordenamiento jurídico, convirtiéndose en normas jurídicas. Es muy importante que entendamos cómo funciona el lenguaje normativo, porque va a ser una pauta fundamental sobre cómo vamos a conocer la distinta concepción del derecho y el lenguaje normativo. Empezamos con lo siguiente: normas morales, reglas que provienen de nuestro interior y que, de acuerdo a la concepción con la cual fuimos educados, con nuestra concepción, con nuestra ideología, vamos a identificar entre el bien y el mal. Y en base a eso tomaremos determinaciones en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Por ejemplo, aquí vemos el siguiente caso. ¿Qué podemos ver sobre esta persona, compañeros? ¿Qué percepción les da? ¿A qué le ayudan las normas morales? Pues siempre bajo, o sea, a decidir bajo los pensamientos que tengan, ya sea uno bueno y pues uno malo. Pero bueno, así lo veo como para decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ok, como una concepción para tomar una decisión, ¿verdad? Para tomar una decisión que puede ser buena o que puede ser mala. Esta concepción de las normas morales, atentos, por favor. Ariadna, ¿tienes alguna pregunta? Te escuchamos, por favor. No, más bien normas morales serían los valores, lo que nos inculcan desde casa, lo que está bien y lo que está mal. Exactamente, muy bien. Bajo esa concepción vamos a verificar lo siguiente. Las normas morales son unilaterales. Esto implica que tienen que ver con el sujeto y nada más. No es un tema que se vincule con terceros. Si se falla en el incumplimiento de una norma moral, ¿cuál será el castigo, compañeros? ¿Cuál es la consecuencia? El castigo, Algo de conciencia. exactamente, va a ser un remordimiento interno, ¿no? Me voy a sentir mal porque no cumplí con lo que mis padres me inculcaron, porque no cumplí con mis valores, con mis principios. Esa será la consecuencia de no cumplir una norma moral. La norma moral no necesariamente se tiene que exteriorizar. Inclusive, con que quede aquí es más que suficiente. ¿Vale? Estoy pensando en otra persona que no es mi pareja y estoy incumpliendo con una norma moral. Se queda en un aspecto
interna. ¿Vale? Se queda una cuestión meramente subjetiva. Bajo esa situación, no hay un castigo, no hay una consecuencia, es incoercible. Como ya lo mencionamos con antelación, el castigo de este sujeto será su conciencia, será su remordimiento, será que se va a sentir mal porque no cumplió con los valores, con los principios que le inculcaron. Muy bien. Ok. La norma moral implica que es autónoma. ¿Por qué? Lo dijiste muy bien, Ariadna. Tiene que ver con nuestros principios. Tiene que ver con nuestros valores. Tiene que ver con nuestra educación. Nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres. Todo esto tiene que ver con las normas morales. Por eso, de acuerdo a nuestros principios, nuestros valores, nuestra educación, lo que es moral para una persona puede que no sea para otra, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, estos son los puntos principales que vamos a destacar. Muy bien. Por eso decimos que son normas autónomas. Vámonos por el siguiente. Normas religiosas. Provienen de dogmas. Y los dogmas no se cuestionan, ¿eh? Los dogmas se siguen por fe. Los recibimos de la práctica, del estudio de creencias divinas. Son unilaterales porque es un vínculo del sujeto para con Dios, sea cual sea su concepción, sea católico, sea judío, sea cristiano, sea budista, sea musulmán, sea cual sea su concepción, hay un vínculo del ser humano con el ser supremo. ¿Se entiende? Vínculo con Dios, una relación unilateral. Es una relación que queda en un plano interno, que queda en un plano subjetivo, porque inclusive se dice que hasta con el pensamiento podemos pecar, podemos faltarle a Dios, porque Dios es omnipotente y está en todos lados. No nos podemos esconder. Como Jonás cuando se quería esconder, al final de cuentas Dios sabía qué había en su corazón, sabía que había fallado. Por eso, hasta en un plano interno, podemos cometer una infracción a una norma religiosa. ¿Se entiende? De acuerdo a nuestra latitud, podríamos decir que en este momento la norma de derecho, de la norma religiosa es incoercible. En este momento, ¿eh? Pero si nos remontamos en el pasado, había un tribunal que se llamaba de la Santa Inquisición, ¿verdad? Que castigaba faltas a la dogma cristiana. ¿Ok? En algunas latitudes del mundo, por ejemplo, en países musulmanes, se castiga faltas al Corán. ¿Y eso qué implica, compañeros? Pues implica una consecuencia, implica una situación que conlleva incluso hasta la pérdida de la vida. Es decir, en nuestra latitud, incumplir con una norma religiosa no queda más que en la concepción de haber cometido un pecado. Al final, cuando estemos en presencia de Dios, pues tendremos que pagar, tenemos que responder por los pecados que cometidos. Pero en una norma de concepción religiosa en algunos países musulmanes, ¿qué creen? Incumplir puede traer una consecuencia, una sanción, un castigo, que inclusive puede ser la propia pérdida de la vida. ¿Se entiende, compañeros? Ok.
Tenemos también que la norma religiosa es heterónoma, porque de acuerdo a la fe que profesemos, hay una disposición que rige nuestra conducta. Por ejemplo, si somos cristianos, si somos católicos, ese libro sagrado será la Biblia. Si somos musulmanes, ese libro será el Corán. Si somos judíos, será la Torah. Y bueno, si somos budistas y todo, pues también tienen sus propios mandamientos y disposiciones que deben de seguir para estar en armonía con el Ser Supremo. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Por aquel musulmán que no acude por lo menos una vez en su vida a la Meca, ¿a qué tipo de norma está? ¿Qué tipo de norma está infringiendo? ¿Norma? ¿Marco Antonio? Es una norma religiosa la que está infringiendo, derivado que también en el caso de los musulmanes se rigen bajo su propio código de conducta, que es la Sharia. Ajá. Entonces, ahí hay que también tener en cuenta la concepción de los estados, cuando uno es parte de un estado religioso o de un estado laico, por ejemplo, en el caso de la República de México. Nada más para no abundar mucho y no quitar tiempo. Muy bien, excelente, Marco, excelente comentario y nos aportas bastante en relación de que tengamos una concepción mucho más amplia de la norma religiosa. Muy bien, excelente aportación. Muchas gracias. Muy bien, seguimos, compañeros, y tenemos también, por supuesto, las normas sociales, también conocidos como convencionalismos sociales. Decimos lo siguiente: esta regla no la impone el grupo social al cual pertenecemos o al cual pretendemos pertenecer. Los seres humanos queremos ser aceptados y por eso seguimos determinados convencionalismos sociales para estar en esa armonía. En ese sentido, este convencionalismo social es un vínculo unilateral de la persona con el grupo humano al cual pertenece o pretende pertenecer. ¿Se entiende, compañeros? Si queremos ser aceptados bien, ¿verdad? Es externa porque la conducta se exterioriza e incumplirla puede conllevar un tema del repudio, del rechazo. No hay como tal un castigo, pero la mayor consecuencia es no ser aceptados, ¿vale? Vernos mal y ser un poquito separados, marginados del grupo social. ¿Por qué? Porque no me rijo por esos convencionalismos sociales y algunas personas no lo van a ver del todo bien, ¿verdad? Y son heterónomas porque nosotros vamos a someternos a las reglas de comportamiento que nos impone un determinado grupo social. Muy bien. Entendamos esto. Hay normas sociales que ya se han regulado en una norma jurídica. Por ejemplo, en algunos lugares tenemos que estacionarse en un lugar reservado para una persona con discapacidad ya conlleva, compañeros, también al tema de que al ser regulado, al ser legislado, ya no queda como una norma social, sino se ha convertido en una norma jurídica. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Les pongo un caso en el tema de la Ciudad de México. Por ejemplo, en la Ciudad de México
El sistema de transporte llamado Metrobús, al principio, establecía lo siguiente: un lugar reservado para mujeres y otro mixto. ¿Qué fue ocurriendo, compañeros? Lamentablemente, muchas personas no respetaban del todo estos lugares y se pasaban acá. Como era un convencionalismo social, pues no quedaba más en el tema de la invitación a que no se sentaran ahí, a que no estuvieran en esta área. Como había un incumplimiento muy generalizado, se crea el reglamento y se establecen sanciones para que no cumplan con esta disposición. Hasta cierto punto, ello conllevó a que se reprimiera esa conducta. De ser un convencionalismo social, ¿en qué se convirtió esa disposición, compañeros? ¿En una norma? Jurídica. Jurídica. ¿Se entiende? Si invitamos a las personas que no tiren basura en la calle, pues hasta el punto a lo mejor es por mantener un orden social, ¿verdad? Por mantener una calle limpia. Pero si las personas no entienden y tenemos que establecerlo en un reglamento para sancionar a aquellas personas que infrinjan la norma, ¿a qué tipo de norma me estoy refiriendo ya? La jurídica. Jurídica. Norma Jurídica. 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 ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Y ya, en este sentido, la norma jurídica, veamos, compañeros, aquí ya tenemos una norma que regula la conducta externa de los seres humanos y que está provista del elemento de coacción ante su inobservancia. La norma jurídica es una norma bilateral. ¿Por qué? Porque la norma jurídica, ahí sí, requiere una relación entre dos partes. Porque no puedo celebrar una norma jurídica conmigo mismo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Requiero la interacción con otra persona. Es una interacción bilateral. Muy bien. Ok, muy bien. También mencionamos que qué tipo de conducta regula la norma jurídica, interna o externa. Externa, ¿verdad? Externa. Externa. Ok, yo tengo la intención, me pasa por la mente celebrar un contrato de arrendamiento con el licenciado Yuen. ¿Ya es una consecuencia de derecho? No, ¿verdad? Tenemos que manifestar nuestra voluntad. ¿Se entiende, compañeros? Si no cumplo con una norma de derecho, ¿qué hay, compañeros? ¿A qué se refiere este elemento? Sanción. La posibilidad de la La sanción, coacción. la posibilidad del castigo. ¿A qué se subordina la conducta del hombre? ¿A qué se subordina? A lo que Las normas establezca establecidas. la ley, a lo que establezcan las Ley. normas de Más. derecho. Muy bien. Ok, ¿está claro, compañeros? Perfecto, muy bien. Perfecto. En ese sentido, voy a verificar rápidamente lo que hemos estudiado en esta parte de nuestra unidad, dentro del lenguaje normativo, para que nos quede mucho más claro. Muy bien. Seguimos. Entonces, ahí va. Dentro de este lenguaje normativo, estudiamos lo siguiente. Hay normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas. Las normas morales provienen de nuestro interior y nos ayudan a determinar entre hacer el bien o hacer el mal. Recuerden que son unilaterales, que son internas, que son incoercibles y que son
autónomas por lo siguiente. Unilateral es una relación que tenemos con nosotros mismos. Interna, porque se puede quedar en un plano subjetivo. Incoercible, porque no tiene castigo. Y autónomas, porque se encuentra sujeta a nuestra ideología, a nuestras costumbres, a nuestros valores, ¿verdad? Las religiosas provienen de dogmas divinos. Son unilaterales porque es el vínculo que tenemos cada uno de nosotros con Dios. Son internas porque aunque no se materialicen, pues hay una sanción de la fe que practiquemos. Es incoercible a menos para esta latitud, porque ya mencionamos que en algunas situaciones puede existir una consecuencia, ¿verdad? Ya hablamos de que son heterónomas, porque la conducta del ser humano se subordina a un libro sagrado, se subordina a una disposición emanada de, de un dogma religioso. Las normas sociales son unilaterales, son externas, son incoercibles y son heterónomas. ¿Por qué son unilaterales? El vínculo del ser humano con el grupo social. Son externas porque se tienen que materializar. Son incoercibles porque el mayor castigo, la mayor consecuencia es el repudio, el rechazo social. Son heterónomas porque nos las impone el grupo social al cual pertenecemos, pretendemos pertenecer. Y las normas jurídicas, recuerden que señalamos que son bilaterales. Hay un acuerdo entre dos o más personas. Hablamos que son externas porque tienen que materializarse. Hablamos de que son coercibles. Su incumplimiento trae un castigo, una sanción. Y hablamos que son heterónomas porque la conducta del ser humano se subordina a qué, compañeros? A lo que establece la. Exactamente. Muy bien. Ok, esto es lo que analizamos en esta unidad. Así, compañeros, que si me lo permiten, vamos a hacer un ejercicio muy rápido en la cual todos vamos a intervenir y entre todos nos vamos a apoyar para llegar a buen puerto en este punto.